Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a un mensaje más de su iglesia al aire. En esta tarde de Discípulos en Acción, un culto muy importante y maravilloso para que podamos aprender más acerca de la palabra del Señor. Vamos a aprender acerca del hombre necio. ¿Quién es aquella persona que la Biblia llama una persona o un hombre necio? Y para eso les voy a invitar a que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21. Ahí en su Biblia, hágame el favor de leer y abrir su Biblia. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, por esta tarde. Gracias, Padre, por las maravillas que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder aprender más de tu palabra, que nos ayudes, Señor, a poder caminar, Señor, conforme a tu voluntad, a poder caminar conforme a lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos en esta tarde a conocer acerca de quién es el hombre necio. Y si nosotros estamos en esa actitud, Señor, en ese estilo de vida, que seas tú, Señor, ayudándonos, abriendo nuestros ojos espirituales y cambiando nuestras vidas para no ser, Señor, como este ejemplo que esta tarde vamos a conocer, de ser un hombre necio, Señor, y ser un hombre que pueda, Señor, estar en todo tiempo y en todo momento acepto a ti. Y en el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos estudiando en esta tarde en el culto de Discípulos en Acción, ¿qué es el hombre necio? ¿Quién es un hombre necio conforme a lo que la Biblia nos enseña o nos explica? Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 21, encontramos el caso de Saúl. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel pedía un rey a Dios, ¿verdad? Y entonces Samuel, el profeta, se molesta y dice, ¿por qué piden rey si tenemos a un rey que es Dios mismo? Entonces el profeta, Dios le habla al profeta y le dice: no te preocupes, que es contra mí con quien están afrentando, contra mí están peleando. Entonces Dios le dice a Samuel: ve y yo te mostraré, reúne al pueblo, y yo te mostraré de entre ellos quién será el próximo rey para Israel. Recordemos que esto sucedió porque el pueblo de Israel veía que en los pueblos vecinos, los pueblos alrededor, tenían reyes. Entonces ellos quisieron imitar. Y vemos ahí la importancia y el cuidado de estar tratando de imitar a otras personas, de imitar a otros pueblos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios, o si fuera la voluntad de Dios, así nos lo hubiera dicho desde un principio. Pero encontramos de que el pueblo quería imitar a los pueblos vecinos, porque ellos tenían reyes. Entonces Dios le dice a Samuel: ve, reúne al pueblo y yo les daré rey a ellos. Entonces Samuel reúne al pueblo y Dios le dijo: ve a aquel hombre que ves, mira aquel hombre que ves allá, de hermoso semblante, alto. Entonces llámalo. Y era Saúl, y entonces Saúl, de la tribu de Benjamín. Lo llama Samuel, y delante del pueblo, enfrente del pueblo, le dijo: este hombre es. Y entonces Samuel lo unge como rey de Israel, y él fue el primer rey de Israel. Pero vemos que con el tiempo él se ensoberbeció. Y vemos con el cuidado también que debemos de tener de llegar a ensoberbecernos, llegar a soberbia a nuestra vida. Porque él, de tanta soberbia que llegó a tener, que pensó que ya no era necesario tener a Dios, y entonces violentó la ley. Y al violentar la ley, lo que sucedió fue que Saúl vino y transgredió la ley en cuanto a que el profeta era el único que podía hacer sacrificios para Dios. Y entonces Dios lo desecha a partir de ahí. ¿Cómo actuó entonces Saúl? Como un hombre necio. Y vamos a ver entonces en la Biblia a qué se refiere con esto. Una cosa es que la Biblia lo llame necio, y otra cosa es que él mismo se dice que ha actuado neciamente. Vamos a ver adicionalmente, en Mateo capítulo 5, versículo 22, Dios nos advierte del peligro de llamar a alguien necio. Sin embargo, este es el término que las Escrituras emplean para referirse a ciertas personas. O sea, hay una advertencia en Mateo 5, 22 de que nosotros no debemos llamarle a otra persona necio. Pero lo importante es saber qué significa esto. El que niega la existencia de Dios, dice la palabra, es necio. Salmo 14:1. Veamos, dice la palabra del Señor que el que niega la existencia de Dios es una persona necia. Salmo 14, versículo 1.
Veamos qué dice el Salmo 14, versículo 1. Lo importante es que esta tarde podamos aprender quién es el hombre necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces vemos Salmo 14:1, el que niega la existencia de Dios es necio. Veamos entonces que hay diferentes acepciones en la palabra, es decir, diferentes usos de la palabra necio. Otra acepción o otra forma en que se usa la palabra necio es aquella persona que rehúsa reconocer las grandes obras que Dios hace. Veamos Salmo 92. Imagínense, aquella persona que niega que Dios hace grandes obras, que Dios hace maravillas en las personas, esa persona también es considerada como necio. Veamos Salmo 92, versículos 5 y 6. Dice la palabra del Señor: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Insensato es aquella persona, de acuerdo a la palabra, que podríamos decir sin cerebro. Aquella persona que no piensa, que no medita, porque la palabra nos manda que nosotros debemos de meditar. Imagínese usted que la palabra nos enseña entonces que hay personas que niegan lo que Dios hace. Que hay personas que piensan de que todo lo que se ha hecho, pero no por la obra de Dios. Entonces a esa persona la Biblia le llama también necio. Vemos otro uso de la palabra. Cristo llama necio a una persona que se esfuerza por amontonar o por acumular bienes materiales. Veamos lo que nos enseña la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Veamos qué dice la Biblia en Lucas, capítulo 12, versículo 20. Veamos qué dice la palabra del Señor acerca de cuando Cristo dijo o habló acerca de una persona necia. Y dice la palabra, Lucas capítulo 12, versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquella persona que acumula cosas, que acumula riquezas, entonces la palabra dice que es necia la persona. Veamos que hay seres humanos que les gusta ir acumulando en la vida, y resulta de que hay muchas personas que necesitan y es incapaz de ayudar. Entonces la Biblia también le llama a estas personas necias, aquellas que acumulan y acumulan, y dice la palabra, en cualquier momento Dios nos llama a su presencia, y para qué va a usar lo que ha acumulado todo ese tiempo. Luego de esto estudiamos entonces que Saúl se describe a sí mismo como necio, y eso es triste, porque una persona que se esté diciendo a sí mismo necio, estaríamos hablando de que está reconociendo que no reconoce a Dios como autoridad. Estaría reconociendo que a pesar de que reconoce o sabe que Dios es el único que le ha puesto donde está, él no lo quiere aceptar. Él desecha el mandato que Dios le ha dado y cometió una serie de errores muy serios que destruyeron su vida, su felicidad y su comunión con Dios. Estábamos hablando del caso de Saúl que expliqué al principio. Entonces veamos el caso de Saúl para aprender lecciones espirituales que debemos aplicar en nuestras vidas. Vamos a ocupar este caso. Debemos tener lecciones espirituales. Recuérdese que la Biblia nos explica una vida espiritual que nosotros debemos tener para con el Padre. Depende de esa vida espiritual que nosotros llevemos, así va a ser nuestra vida material o nuestro caminar diario. Muchas personas hacen al revés. Piensan que al estar materialmente o físicamente o terrenalmente bien, entonces va a estar bien con Dios, y eso no es así. Es espiritual. Recuerde el texto de Mateo 6:33 cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Cuáles demás cosas? Las cosas materiales, aquellas cosas que usted piensa que son lo más importante. Pero debemos reconocer que lo más importante es Dios en nuestras vidas y la comunión que yo puedo tener con Él. Bien, Saúl disfrutó de muchos privilegios, y vamos a estudiar la vida de Saúl en cuanto a que él mismo se dijo necio. Y vamos a encontrar entonces los errores o diferentes situaciones que él presentó. Saúl disfrutó de muchos privilegios primero. Veamos el primer privilegio que Saúl disfrutó. Era físicamente impresionante. Según el refrán, las apariencias engañan. Sin embargo, vivimos en un mundo que pone en alto un valor de la apariencia física. Hay personas que se van por lo físico. Hay personas que solamente ven la apariencia externa, pero recuerde usted que la palabra nos enseña que lo más importante es el interior de la persona. Y Dios pesa los corazones. Dios ve el corazón de cada persona. Y por esa razón dice que la palabra nos trata de enseñar que lo externo, eso puede cambiar. Y cambia con el tiempo. Pero lo interno es la esencia de la persona.
Entonces, la gente es evaluada por su apariencia física, y los que son de baja estatura, por lo general, muchas veces son menospreciados. En cambio, a los que son altos se les presta mayor atención. A los que son de piel blanca también son más apreciados. A los que son de piel más oscura, muchas veces las personas los discriminan. Veamos Estados Unidos cómo maneja el racismo, sabiendo de que el racismo, entiéndase, el odio hacia la raza negra. Y los blancos dicen que son la supremacía, los blancos dicen que son lo mejor, los blancos dicen que solo ellos deberían de existir. Para Dios no hay excepción de personas. Recordemos que las apariencias físicas muchas veces nos engañan. No digo que todas las personas son iguales, cada persona debe ser evaluada, digamos, debe de verse conforme a lo que Dios puede establecer o es llamada a la persona, pero nosotros no debemos juzgar a nadie, así como Dios no hace excepción de personas. Saúl disfrutó del privilegio de ser una persona alta, esbelta. Leemos que sobrepasaba a cualquier persona, o sea, imaginamos que era alto, una persona quizás de 1,90 de altura, evidentemente un hombre impresionante, y su presencia impactaba en la gente que le rodeaba. Cuando Samuel lo vio por primera vez quedó impresionado, porque Dios le dijo: te voy a enseñar quién va a ser el rey. Pero ¿qué sucede? Hasta vemos ahí cómo Dios usa a Saúl. ¿Para qué? ¿Para qué usa a Saúl? Para poder hacernos ver que él, si bien es cierto, él iba a ser el primer rey en Israel, pero vemos que su apariencia física impresionaba a cualquiera, pero su interior estaba dañado. Su interior no era lo que Dios esperaba. Y ustedes consideran o creen ustedes que Dios no sabía que Saúl iba a fallar más adelante. Claro que sí. Recuérdense que Dios tiene un atributo que es la omnipresencia, la omnisciencia, el previo conocimiento de Dios, el poder que Dios tiene de estar en cualquier parte. Él sabía que Saúl iba a fallar. Pero ¿qué nos quiso enseñar? Nos quiso enseñar que la apariencia externa muchas veces nos engaña. La apariencia externa no es lo que cuenta al final de todo, sino el interior del ser humano. Vemos posteriormente el siguiente rey de Israel, que era David. ¿Y David qué sucedió? David vemos que podía ser más pequeño que Saúl, pero su corazón estaba conforme a lo que Dios había establecido. Su corazón estaba conforme a agradar a Dios en todo lo que hacía. Y ese es el contraste que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos ser personas cristianos de que busquemos con todo nuestro corazón agradar a Dios en todo lo que hacemos. No discriminar, no pensar que las personas por su apariencia, nosotros vamos a decir: esta persona no es digna de estar donde está. Dios es el único que puede hacer eso. Imaginemos que Saúl llegó a acostumbrarse a la atención de muchas personas, porque cuando muchos empezaron a fijar en otra persona, en este caso David, Saúl se incomodó mucho. Es decir, llegó incluso a ser idólatra a sí mismo. Es decir, que no podía ver que otra persona se le diera importancia, porque entonces él ya llegó a cuestionar esa situación. Entonces era un privilegio lo que Saúl tenía, su altura, el ser esbelto. Probablemente era una persona que era muy llamativa hacia las demás personas. Es un privilegio que Dios le había dado y no lo supo aprovechar. Segundo, era económicamente rico. Saúl provenía de una familia en Israel. Su padre era un hombre poderoso. La palabra valeroso en la traducción es una frase hebrea que indica con poder, y principalmente valeroso es la palabra que indica poder, y es un poder económico en el caso de él. Es la frase que se usa para describir incluso a Boaz en Ruth capítulo 2 versículo 1, ¿verdad? Recuérdese que Boaz se casó con Ruth, y entonces él era valeroso también, es decir, un hombre poderosamente rico. Y entonces eran considerados de gran valor. ¿Cómo se medía en aquel tiempo, en la antigüedad, cuando si un hombre era rico o no, o si un hombre tenía poder económico o no? Se consideraba conforme a las posesiones que tenía. Es decir, si tenía asnas, si tenía camellos, si tenía diferentes tipos de animales, siervos, ¿verdad? Para que le ayudaran en los quehaceres de su tierra, ¿verdad? Porque muchos tenían también tierra en la cual trabajaban, sembraban. Entonces se medía de esa manera. Y vemos entonces que Saúl era un hombre rico. En los días de Samuel, Israel estaba pasando por un tiempo muy difícil. Los filisteos dominaban al país. Recuérdense que Samuel fue uno de los jueces nacionales de Israel, que nosotros los podemos estudiar en el libro de Jueces. Entonces acuérdense que en Jueces Dios levantó diferentes jueces. ¿Para qué? Para que fueran a salvar a Israel de la opresión de los otros pueblos que eran enemigos de él. Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? ¿Qué vemos nosotros? Vemos que en la pobreza Saúl fue exento de ello. Él creció en medio de la riqueza material, pero David no. Entonces Samuel fue pobre, por decirlo así. Saúl no. Entonces estaba siendo oprimido, pero ¿quién era el que Dios había enviado para libertar a los filisteos? Bueno, pues entonces mandó al rey, a Saúl, pero vemos que Saúl no pudo.
Saúl no podía, pero poderosamente era rico, rico en gran manera. Luego era socialmente privilegiado. Un hombre como Saúl, físicamente impresionante y económicamente rico, tenía grandes ventajas en la vida, pero era algo más que notar. Nació en una época en la que Israel deseaba tener un rey. Dios accedió a su pedido, nombró a Saúl como rey, y Saúl fue aceptado por las tribus de Israel y pronto formó su corte. Disfrutó algunas victorias militares, llegó a ser muy conocido y muy popular, y lo mejor que Israel podía ofrecer era suyo para tomarlo si lo deseaba. Entonces podemos decir que socialmente fue privilegiado e Israel lo aceptó. Y por último, espiritualmente bendecido. Cuando fue ungido rey de Israel, Dios prometió darle una medida del Espíritu Santo. Imagínese usted, Dios lo unge, lo llama para ser rey de Israel, y Dios le prometió darle una medida del Espíritu Santo para ayudarle a cumplir la tarea del rey. Vemos entonces que conforme a la Biblia, ninguna persona podía hacer nada, ninguna persona podía cumplir lo que Dios había establecido con ella si no tenía el Espíritu Santo con él. Eso es importante en nuestras vidas que lo entendamos. Sin el Espíritu Santo, usted ni yo podemos hacer nada de lo que Dios nos pueda delegar, nos pueda transmitir. No podemos hacer nada. Pero ¿qué sucede? Las cosas sucedieron tal como Dios predijo. Saúl fue cambiado, ungido, concedido con poder de lo alto. Además de esa ayuda interna, disfrutó del apoyo externo de Samuel como un guía espiritual, le podemos llamar, porque él era también sacerdote, quien vino a ser un tremendo guía y mentor espiritual para Saúl. Pero son privilegios enormes los que tuvo. ¿Pero qué sucedió? ¿Cómo manejó estos privilegios Saúl? Los manejó mal al final. Reconocemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, así como Él. Debemos entender que Dios es quien bendice nuestras vidas y no nosotros a nosotros mismos. Si Dios no quiere, nosotros no tuviéramos nada. Si Dios no quiere, a nosotros no podríamos prosperar ni espiritualmente ni materialmente. Hemos hecho buen uso de esas bendiciones, las valoramos, las usamos para bien. Muchos de nosotros estamos con grandes privilegios en la vida. Dios muchas veces nos bendice, pero así como Saúl no aprovechó las bendiciones de Dios, muchos de nosotros estamos igual. Lo que lo llevó, ¿a qué fue lo que lo llevó? Lo llevó a tener una necedad espiritual. Por eso él se alejó de Dios, perdió la guía del Espíritu Santo, irrumpió funciones, le vamos a llamar, que le correspondían únicamente a Samuel como sacerdote. Y entonces muchos de nosotros en esta tarde estamos de esa forma. Muchos de nosotros estamos con muchos privilegios que Dios nos ha dado, pero estamos actuando de una manera necia, creyendo de que nosotros somos autosuficientes, que nosotros podemos salir adelante con todas las cosas, que no necesitamos de Dios para hacer las cosas. Pero recuerde, nosotros necesitamos de Dios para todo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas y nada nos va a poder ayudar en el momento en que nosotros nos apartemos de Dios, únicamente que volvamos a Dios. Hay personas que ya están alejadas de Dios totalmente, pero esta tarde es el momento que usted pueda regresar a Dios, de que usted deje de ser una persona necia y reconozca que Dios es necesario para todos los días de nuestras vidas y para nuestra salvación que nos ha dado. La salvación no es automática, es un proceso, es una salvación que debemos cuidar hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Ahora, los errores fundamentales que cometió Saúl, veamos qué errores cometió. Desobedeció a Dios. La manera en que llegó a ser rey indicó claramente que era un hombre que estaba o debió estar bajo la autoridad de Dios, porque de otra manera Dios no lo hubiera seleccionado. Eso significaba que Saúl tenía que obedecer a Dios. Lamentablemente eso fue precisamente lo que no hizo. Tenemos un ejemplo de ello en el segundo año de su reinado. Veamos el primer libro de Samuel para ver uno de los errores que él cometió. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Veamos de los errores que él cometió. Veamos la falta que él cometió ante Dios y que eso fue un error que al final se le fue acumulando para su reinado. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Entonces estaban en medio de una guerra contra los filisteos. Eso es lo que encontramos ahí. Saúl había atacado a una guarnición de los filisteos, quienes reaccionaron enviando un gran ejército. El pueblo de Israel se puso muy nervioso y Saúl estaba esperando
que Samuel llegara como había prometido. En realidad Samuel había ordenado esperar a que él llegara para ofrecer sacrificio previo a pelear. Pero ¿qué sucedió? En realidad Samuel había ordenado eso, pero Saúl, viendo el temor del pueblo, decidió actuar él por sí mismo. Aunque no era sacerdote, ofreció sacrificios y ahí fue donde violentó lo que Dios había establecido. Desobedeciendo así la palabra de Dios, lo hizo por razones pragmáticas. Puso a un lado la palabra de Dios y decidió hacer lo que él quería hacer. En esa manera desobedeció a Dios, que lo había llamado a ser rey. Samuel fue muy claro en su reacción. Locamente has hecho, le dijo. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Fue el inicio de su necedad espiritual. Entonces cayó espiritualmente desobedeciendo a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos desobedeciendo a Dios en este momento? ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a servirle a Dios y estamos haciendo lo que nosotros queremos? Y esto nos incluye a muchas personas. Diciendo persona hoy en este día, ¿hasta cuándo vamos a entender como cristianos, como líderes religiosos, que muchas veces el mezclarnos con personas que no nos conviene nos puede llevar a una decadencia en nuestro ministerio? Y ese es el problema. Incluso nuestro llamado a nuestro cristianismo. El creyente que anda con personas que lo pueden alejar de Dios, tarde o temprano va a alejarse de Dios completamente. Ya ni a la iglesia va a ir. Aquel que es un servidor en iglesia, que anda alejado y anda con personas que no deberían andar, tarde o temprano va a dejar su ministerio. Aquel pastor que se está metiendo con personas que no debería de estar, mezclando lo que es el servicio de Dios con otras cosas que no debe andar haciendo, tarde o temprano el ministerio va a caer en decadencia. Vemos a Saúl, ungido como rey, con una porción del Espíritu Santo que lo guiara en las cosas que iba a hacer. Vemos que actuó neciamente, transgrediendo la ley de Dios. ¿Y qué sucedió? Comenzó en ese momento a decaer su ministerio. Espiritualmente comenzó a ser débil. Espiritualmente comenzó a alejarse de Dios y el Espíritu Santo se alejó de él. Segundo error que cometió, menospreció la palabra de Dios. Poco después algo parecido le ocurrió. Dios le dio una orden por medio de Samuel. La manera en la que le habló dio a entender que Dios le estaba dando una última oportunidad para salvarse. Dios es un Dios de oportunidades y no se lo olviden esta tarde. Dios le da una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades hasta que lo cansa. Dios le da 1, 2, 3 oportunidades, 4 oportunidades, 5 oportunidades. No sé cuántas Dios le puede dar a usted. A muchos les da muchas oportunidades, a otros les da menos oportunidades, pero siempre Dios es un Dios de oportunidades. Y le da una oportunidad más para salvarse, para recapacitar y corregir lo que había cometido, en el sentido de retener su reinado. Y esté atento a las palabras de Jehová. La orden de Dios fue bastante clara, aunque nada placentero. En los siguientes versos parecía que Saúl estaba obedeciendo a Dios, pero no fue cuando fue una obediencia completa. Ahora Dios mismo reacciona. Saúl era culpable no solo de desobedecer la palabra de Dios, sino de menospreciar la palabra. Desechó las palabras de Dios y actuó conforme a sus propósitos y criterios, conforme a su fuerza, conforme a lo que él creía que podía hacer. Probablemente esta tarde usted estuviera pensando, si lo que Dios me está diciendo no es para mí, y le está hablando directamente. No menospreciemos la palabra de Dios. Alejémonos de las cosas malas. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Porque muchos de nosotros, probablemente hasta que ya estemos en un problema complicado, vamos a buscar a Dios y probablemente Dios va a estar pendiente nada más hasta que usted reaccione y usted pase las consecuencias de su falta. Y no esperemos a que llegue eso. Lo único que le preocupaba era cómo quedaba ante los hombres. Habla de adorar a Dios, pero no tiene la menor idea de lo que eso significa. Fíjese, Saúl se preocupó después de ver cómo quedaba con las demás personas. No le preocupaba cómo podía estar con Dios. No le preocupó cómo podía ser su relación con Dios. A él le interesaba cómo era su imagen hacia los demás. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas hay que están luchando por tener una imagen para quedar bien con los hombres? Cuando la palabra de Dios nos enseña de que es mejor ser aprobados por Dios y no por los hombres. Los hombres nos van a criticar. Acuérdese, Jesús vino y dice a dividir. Muchas personas dicen, no, vino a unir, no, a dividir. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis enemistad, dijo el Señor. No podemos ser amigos del mundo. Vino a dividir el mundo o las tinieblas de la luz de las tinieblas. Por lo tanto, el siguiente error que cometió es que le echó la culpa a otras personas por sus propios errores. Desde el Edén tenemos ese problema. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. No dijo yo cometí el error de aceptar y comer de ese fruto que era prohibido. No, le dijo la mujer que tú me diste, le dijo.
Lo hizo en 1 Samuel capítulo 13 versículos 11 y 12 y también aquí. Cuán fácil es hacer eso. Adán lo hizo, Eva lo hizo. Todos caemos en la tentación de hacer lo mismo. Pero es algo de necios. Una persona necia es aquel que no reconoce sus errores y le echa la culpa a otras personas. Debemos reconocer nuestros errores. Dice en la palabra que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia de Dios. Debemos aprender a aceptar responsabilidad por nuestras acciones. Luego rehusó reconocer al ungido de Dios. Imagínense, cuando Dios ya lo había desechado, Dios le dijo, ya no serás más rey de Israel y voy a ungir al siguiente rey. Habiendo rechazado a Saúl, Dios escogió a David y manda al profeta Samuel a que buscara de entre los descendientes de Isaí para nombrar o para ungir al próximo rey de Israel. Saúl se percató de ello, se dio cuenta. Y luego de haber hecho eso, trató la manera de matar al ungido de Dios, que era David en este caso. David salvó al pueblo de Israel de Goliat. David alivió a Saúl cuando estaba atormentado por un espíritu malo, dice la palabra. Y David salvó a Saúl de sus enemigos, los filisteos. Pero aún así, pudo más lo que Saúl quería hacer. Pudo más y quería matar al ungido. Muchas veces nosotros no queremos reconocer la autoridad con la que Dios ha investido a una persona. Muchas veces queremos tratar la manera de quitar a esa persona del camino pensando que nos va a hacer daño. Pero debemos entender de que Dios, cuando unge a una persona, haga lo que se haga, esa persona va a cumplir la voluntad de Dios, va a hacer la voluntad de Dios. Y a nosotros nos corresponde caminar y ayudar y apoyar a esa persona. Pero ¿qué hizo Saúl frente a todo? Persiguió a David y trató de matarlo repetidas veces, aunque David no hizo nada en su contra, más bien le perdonó en más que una oportunidad. Fue pues uno de esos momentos en que David le perdonó la vida a Saúl, que él confiesa, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. ¿Qué fin más triste para Saúl que nosotros podemos encontrar en la palabra? Vemos entonces de qué manera o cómo Saúl comete la falta de andar buscando al ungido de Dios. Quería matarlo. Y cuando reconoció de que estaba cometiendo una falta, cuando reconoció que estaba cayendo en la ilegalidad en cuanto a lo que Dios había establecido para su vida, ¿qué dijo él? He reconocido, he actuado neciamente. Siglos después, otro Saúl de la misma tribu de Benjamín fue escogido por Dios a ser un apóstol y entregó su vida al servicio de Dios. Vemos entonces el caso de Saúl, que actuó neciamente, a pesar de tener privilegios ante Dios, a pesar de que Dios le había ungido con muchas cosas, lo había privilegiado, le había dado dones, le había dado todo lo que necesitaba. Muchas veces nosotros actuamos de una forma en que pensamos que lo que tenemos no es suficiente. Debemos reconocer a Dios en lo poco y en lo mucho. Debemos reconocer y honrar a Dios en todo lo que tenemos y en todo lo que hacemos. Aunque no nos parezca, recordemos que un sí de Dios es una respuesta y uno de Dios es una respuesta, y ambas respuestas significa que Dios nos ama. No desechemos la disciplina de Dios, dice la palabra, porque Dios a quien toma por hijo disciplina. El fin de su vida fue muy diferente a la del rey Saúl. Saulo de Tarso fue otra persona que Dios ungió para su servicio. Apóstol a los gentiles, predicando el evangelio de la gracia. Aquel evangelio en el cual nosotros reconocemos que recibimos la salvación de Dios por nada más nada. Nosotros no hemos hecho ningún mérito para que Dios nos pueda permitir ser salvos por la falta de los pecados que cometemos. Dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. Muchas veces tenemos que nosotros pelear la buena batalla. No debemos actuar de una manera necia. Debemos actuar de una manera que Dios se desagrade de nosotros. Debemos actuar siempre en agradecimiento a Dios y en todo lo que hacemos. Debemos pelear la buena batalla como buen soldado de Cristo. Por eso la palabra nos compara como un soldado romano. La coraza, la armadura de Dios que Pablo nos narra en Efesios capítulo 6, es eso. Es la armadura que usaba un soldado romano. ¿Por qué compara eso? Porque debemos de pelear la buena batalla todos los días de nuestras vidas. Dios le ha escogido a usted, le ha dado dones. Todos tenemos dones. Usted debe buscar cuál es el don que Dios le dio. Usted debe buscar esta tarde cuál es el don que Dios le ha permitido tener y desarrollar ese don y poner ese don al servicio de Dios. Cuando hayamos terminado la carrera,
Cuando hayamos cumplido lo que Dios nos haya solicitado y nos ha establecido, nosotros debemos ser agradecidos con Dios en todo. Job dijo, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no, dijo. Recordemos que Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. Y la fe es la que nos guarda. El saber creer, el saber tener esa esperanza de que Dios un día va a retribuir todo aquello que hemos hecho. Aún así no debemos hacerlo por esa retribución que vamos a recibir, sino porque Dios es Dios. Debemos honrarlo por ser Él quien es. Y la Biblia es lo que nos enseña. ¿Quién es Dios? Al final dice la palabra que nos está guardada una corona de justicia. Pero usted debe ser justo aquí en la tierra. Usted debe entender que todo debe quedar en las manos de Dios y nosotros no debemos tomar nuestra justicia en nuestras propias manos. La palabra es clara cuando dice que mía es la venganza, dice el Señor, y el alma que pecare esa morirá. Debemos reconocer que Dios en ningún momento se equivoca. Que muchas veces nosotros en nuestra desesperación pensamos que tomando las acciones para vengarnos de cualquier cosa que sucede, estamos actuando de una manera necia. Debemos dejar que Dios obre en nuestras vidas, que Dios obre en las vidas de las demás personas. Cristo es el ungido de Dios y Él ha hecho tanto por nosotros, que la pregunta esta tarde puede ser, ¿por qué seguimos resistiendo y oponiéndose a su reinado en nuestras vidas? ¿Por qué seguimos resistiendo que Cristo es el único que debe guiar nuestros pasos? Pero muchas veces nos dejamos guiar por personas también pecadoras, por personas que muchas veces no tienen ni idea de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Usted debe crear convicciones en esta tarde, debe crear convicciones de vida, convicciones fundamentadas en las palabras de Dios y no en lo que nosotros podamos pensar o otras personas nos pueden decir. Es necio oponerse ante Dios, porque Cristo va a reinar. Lo más sabio es someternos a Él. Imagínense usted cómo vamos nosotros a salir oponiéndonos a un rey que tiene poder sobre todas las cosas. Imagínese usted si un rey pone a una persona a gobernar, ¿cómo nos vamos a oponer a ese poder que él ha investido? Porque él ha visto lo que esta persona puede hacer. Debemos dejar que él gobierne nuestras vidas. Debemos dejar que él gobierne todo lo que nosotros hacemos, porque es lo mejor que podemos hacer. Recuerden esta tarde, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Busquemos a Dios en todo tiempo y en todo momento. No seamos necios. No reconozcamos y debemos reconocer que todas las cosas que Dios ha hecho, que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo ha permitido, pero muchas veces no es que Dios me dé la maldad, sino que nosotros buscamos el mal, porque nosotros desobedecemos a Dios. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón, dejemos de ser hombres, personas necias y honremos a Dios por sobre todas las cosas. Le invito a que oremos en esta tarde. Incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das de poder compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido aprender en esta tarde ese ejemplo a través de Saúl, de cómo él actuó neciamente, de cómo Saúl fue privilegiado con un físico impresionante que podía deslumbrar a cualquier persona, su altura, su belleza, su cuerpo esbelto. Era económicamente rico porque tú así lo determinaste, Señor. Era socialmente privilegiado y era espiritualmente bendecido porque tiene una buena relación contigo. Pero vemos cómo usó mal todo eso. Permítenos, Señor, reconocer lo que tú has dado a cada uno de nosotros, esos privilegios, esos dones, y ayúdanos, Señor, a usarlos para tu gloria. Ayúdanos a usarlos, Señor, para honrarte y bendecirte en todo momento y en todo tiempo. Vemos también, Señor, que Saúl desobedeció, que fue un error grande el que cometió, Señor. Ayúdanos en esta tarde a no desobedecerte, Señor. Ayúdanos en esta tarde a poder hacer y cumplir tu bendita voluntad, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a poder reconocer nuestros errores, a poder saber, Señor, y reconocer que hemos fallado y hemos desobedecido. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder cambiar, Señor, todas aquellas cosas en las cuales hemos desobedecido. Guía nuestros pasos, Señor, protege nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que tú nos amas. Sabemos que tú tienes grandes privilegios, Señor, y grandes recompensas para nosotros, pero ayúdanos a hacer las cosas bien, no por lo que tú nos vayas a dar, Señor, sino por lo que tú eres, un gran Rey, Creador de todo el universo, Creador de nuestras vidas. Guía de nosotros, Señor, y que nos amas. Ayúdanos, Señor, también a no caer en el menosprecio de las palabras de Dios, Señor. Muchas personas escuchan la palabra y dicen, ese predicador que está predicando no sabe. Esa palabra no es para mí. Y muchos saben dentro de su corazón que esta palabra es para ellos.
Tú conoces los corazones, Señor. Te pido en esta tarde que tu palabra no regrese vacía. Te pido, Señor, que en esta tarde seas tú, Señor, obrando en la vida de cada persona. Que seas tú obrando, Señor, en aquellos que quieren agradarte con todo su corazón, Señor, pero muchas veces no hayan cómo hacerlo. Ayúdanos, Señor, a no desobedecer a la palabra, a no menospreciar tu palabra, Señor. Aquellas personas que no quieren leer la Biblia, aquellas personas, Señor, que reciben un mensaje y lo que hacen es decir, eso no es para mí. Ayuda, Señor, a que cada persona tenga ese discernimiento de entender que tu palabra es para ellos, Señor. Te agradecemos por la vida, Señor, te agradecemos por lo maravilloso que eres. También, Señor, ayúdanos a quitar aquello de echarle la culpa a otras personas, así como Adán hizo con Eva. Adán dijo a la mujer que tú me diste. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Ayúdanos a reconocer que solamente tú tienes el control, Señor, y a reconocer que nosotros hemos fallado. Ayúdanos, Señor, también a no rehusar, Señor, a reconocer la autoridad que tú has delegado en muchas personas, Señor. Siervos, Señor, fieles. Hay personas que están en desacuerdo. Hay personas que buscan dañar a tus siervos, Señor, sabiendo que tú eres quien los has escogido a ellos. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a ser hombres de bien. Ayúdanos a ser, Señor, personas aceptos a tu voluntad. Queremos, como dice en tu palabra, ser, Señor, aceptados por ti, ser calificados por ti, ser aprobados por ti, Señor, y no por el ser humano. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a la persona que está viendo este mensaje. Bendice a la persona que ha escuchado este mensaje, Señor, y que tu palabra llegue a sus corazones, mi Dios. Porque no queremos llegar a ser necios en nuestras vidas, Señor, sino que personas benevolentes, personas de bien, personas que hacen obras porque somos salvos, Señor, y no piensen que hacen obras para ser salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y usted, amigo, hermano, que haya escuchado este mensaje en esta hora, recuerde, está en la categoría de necio si usted no recibe al Señor en su corazón también. ¿Por qué? Porque dice el necio en su corazón no hay Dios. Y usted debe reconocer en esta tarde que el Señor es el único que puede guiar sus vidas, es el único que puede guiar su vida, el único que puede resolver sus problemas. No obstante, la vida de todo creyente no significa que no van a haber problemas. Ahí donde está puede llegar al Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que esa sangre derramada es la única que puede limpiarme y liberarme de la muerte del pecado, Señor. Te agradecemos en esta tarde, Señor, y te agradezco en esta tarde por la vida que tú me puedes dar. Te pido que el Espíritu Santo llegue a morar a mi corazón y a partir de este día te pido, Señor, que seas tú guiando mis pasos, que seas tú reinando en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Les invitamos, hermanos, a que usted se pueda congregar en una iglesia donde se aplique la sana doctrina. Les invitamos a que se congreguen en nuestra iglesia y si no, en una iglesia más cercana. Lo importante es que se predique conforme a la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios llega y cumple su propósito y no regresa vacía. Señor, te agradecemos por el mensaje de esta tarde. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes obras para cada uno de nosotros y grandes propósitos, Señor. Ayúdanos a entender cuáles son. Ayúdanos a caminar conforme al llamamiento que tú has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, al crecimiento de la iglesia, a que tu palabra sea llevada hasta el último de la tierra y que tú harás, Señor, lo que corresponde con ella. En el nombre de Jesús oramos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada predicador, Señor, que va a llevar el mensaje en cada uno de estos días de esta semana, de lunes a domingo, Señor, que iniciamos mañana. Te pido, Señor, que seas tú llenando los corazones, que seas tú poniendo en el corazón de cada hermano ese deseo de escuchar tu palabra y no desobedecerla y no desecharla en ningún momento. Gracias por la vida, Señor, y por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.